edición de la Feria del Libro Jurídica. Estamos integrando este último panel de exposiciones dedicado a cuestiones actuales del derecho penal y procesal penal. Mi nombre es Daniel Yurgin Almenar y voy a estar moderando este panel. Agradezco especialmente a los organizadores, particularmente a la editorial Radius, para la cual me desempeño como director de la revista Temas en Derecho Penal y Procesal Penal. Acá está, les recomiendo que la compren, que se suscriban. Es una publicación reciente, de reciente aparición. Esta es una labor que realizo como co-director en realidad junto a Mariana Boninsky, que es profesor de esta casa de estudios, doctor por esta casa de estudios, a la cual también cabe expresar un agradecimiento por albergarnos, por permitirnos esta circulación de ideas tan amplia, no solo en los textos, sino también en las disertaciones que están teniendo lugar desde hace ya 3 días en el contexto de este evento. Así que bueno, también a las editoriales, muchísimas gracias por brindarnos la mayor actualidad en lo que hace a sus temas, a sus publicaciones, mejor dicho. Y bueno, nos toca también agradecer, lógicamente, al plantel de expositores y a cada uno de ustedes que están aquí en una tarde tan particular como esta, acompañándonos. Es algo que celebramos. La temática va a ser bastante variopinta porque hablar de cuestiones actuales en derecho penal se presta para muchas posibilidades, ¿no es cierto? Yo tengo acá apuntado, bueno, un poco que el derecho penal y el derecho procesal penal se han ido enfocando a lo largo de las distintas épocas sobre múltiples puntos. Tal vez en 1980, la década del 80, el foco de atención de los textos de derecho penal estaba puesto en el estudio del derecho penal precisamente como método de control social. Ya en la década de 1990 hubo un cambio y el foco pasó a estar puesto en lo que fue el proceso de globalización y posmodernidad penal. Hacia el 2000 tenemos el surgimiento del especial interés de la comunidad jurídica por todo lo que tiene que ver con el derecho penal del riesgo y el derecho penal del enemigo. Y en esta última década los temas se han ido diversificando bastante y se han ido expandiendo. Tal vez, en mi opinión personal, las cuestiones más novedosas están pasando hoy día por desarrollos que tienen que ver con la vinculación entre el derecho penal y ciertos elementos tecnológicos que permiten la combinación de la ciencia dura tal vez y lo que tiene que ver con la ciencia jurídica en el empleo de métodos actuales de procesamiento de grandes volúmenes de información, en el empleo de herramientas como el machine learning, la inteligencia artificial, en lo que tiene que ver con la capacidad de elaborar algunas pautas predictivas, no solo en lo que tiene que ver en la materia de fondo y de forma, sino también con incidencia de esto en lo que es el derecho penal a escala organizacional, ¿cierto?, de los tribunales de la administración de justicia. Incluso también hay alguna influencia en el terreno de las neurociencias que se están revigorizando gracias a las posibilidades que brinda hoy día la tecnología. Sea que yo tenga razón o no, lo cierto es que en este panel tenemos que hacer un recorte tecnológico para poder manejarnos coherentemente y en un plazo digamos, acotado y posible. Y precisamente ese acotamiento va a venir de la mano de las calificadas voces de quienes están aquí conformando el panel. Son los doctores Francisco Castex, la doctora Alejandra Lió y el doctor Javier Teodoro Álvarez, que nos van a brindar puntos de vista expertos en lo que tiene que ver con 3 temas muy candentes para la comunidad jurídica, que son el compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la valoración probatoria y la audiencia de prueba en segundo lugar, y finalmente los problemas vinculados al delito de pornografía infantil, con algunas especificaciones que les voy a dar un poquito más adelante. No quiero detenerme mucho más, simplemente ahora vamos a darle el uso de la palabra a Francisco Castex. Él es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Penal y Procesal Penal por la UCEMA, profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires y profesor de posgrado en la UBA y en la Universidad Nacional de Tucumán.
Profesionalmente se dedica al ejercicio de la profesión independiente, con foco exclusivo en lo que tiene que ver con cuestiones de naturaleza penal y corporativa. Entre numerosas publicaciones con las que él cuenta, se destaca responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance. Tienen la segunda edición de ese libro es la que ustedes ven justamente delante de Francisco, es una segunda edición de este año que acaba de salir al mercado. Es actualmente director del proyecto UASIT Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y ha sido director del proyecto de CIT Compliance y Derecho Penal en la Argentina en búsqueda de mecanismos idóneos de prevención y persecución de conductas delictivas en el seno de estructuras empresariales. Bueno, Francisco nos va a hablar entonces de Compliance y Derecho Penal de las Personas Jurídicas. Buenas tardes a todos, gracias por la atención y haber venido acá un viernes a esta hora. Y agradecer a la facultad, agradecer a esta Feria del Libro, la publicación que hicimos con el aporte también de esta facultad de la universidad, que es la concreción de un proyecto UASIT. Como saben, los proyectos UASIT son incentivados por nuestra universidad para que los profesores e investigadores llevemos adelante el análisis de temas, y con un grupo de trabajo muy interesante, y con gente de tribunales, gente de afuera, académicos, etc. Hemos logrado ya la segunda edición del libro sobre el tema que vamos a tratar, que además lo bueno que tuvo es que además de su difusión fue acogido por la Oficina Anticorrupción, como vamos a ver ahora, en la redacción de unas reglas vinculadas al compliance, con lo cual lo bueno que tiene es que hemos hecho investigación y que esa investigación fue receptada por organismos extra universitarios, extra académicos, y creo que por lo menos ha sido útil en ese sentido. Adicionalmente también creo que está presentando otra publicación que hemos hecho con gente del gobierno de la ciudad y de la facultad también. Los compiladores fueron Rodolfo Ariza Clerici y Leandro Nobel Martínez. A ellos también les agradezco, a Leandro la invitación, y a Rodolfo haberme invitado a esta charla, y a Rodolfo haberme invitado a participar de esa publicación, que tiene que ver con el debido proceso dentro de la Constitución y en función de la discusión que se da en los procesos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, tengo por lo menos el placer de presentar los dos libros, o tener dos libros acá adelante, lo cual también es muy grande. Yo he hecho unas filminas que las tienen arriba. La idea es conversar un poco con ustedes sobre esto que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance. Como decía Daniel, la verdad es que hemos transitado, los que venimos transitando en esta facultad, recién nos acordábamos con Alejandra cuando éramos allá en el tiempo más chicos, seguimos siendo jóvenes, pero éramos un poco más chicos, y yo como ayudante, ya como pasante del departamento de penal, veíamos las cosas que se veían en los 90, previo a la reforma constitucional, las discusiones que había sobre garantías, las discusiones que había de dogmática, como decía Daniel también, sobre toda la crítica del derecho penal, la crisis del derecho penal, etc. Pero bueno, lo cierto es que el derecho penal sigue existiendo, seguimos dedicándonos a él, nos sigue sacando tiempo, incluso una tarde de viernes larga, y nos sigue apasionando. Así que el derecho penal está siempre bajo nuestra idea de investigación y de discusión y de debate, y hoy vamos a tener tres discusiones distintas sobre tres temas bien de lo que estamos tratando. En lo que a mí respecta, y en aquellos años, por ahí la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el compliance, me parecía algo que nunca imaginé que iba a investigar. Era algo que en esta facultad se decía que no era parte del derecho penal, que era derecho administrativo sancionador. Aparecía en algunas leyes especiales, hoy de nuevo de moda como el derecho penal cambiario. Aparecía en contrabando, aparecía en lo que era antes el régimen de la competencia o la defensa de la competencia.
y en alguna que otra norma que está por ahí. En esta facultad, el único que empujaba y sostenía que había que discutir la responsabilidad penal de las personas jurídicas era el Tute Bayún. El resto consideraba que era algo que estaba ajeno al derecho penal. El otro día, leyendo cosas, me encontré que Nino también le parecía que era razonable, o en realidad le parecían irrazonables las discusiones por las cuales se sostenía que no podía haber responsabilidad penal de las personas jurídicas. Básicamente lo que ustedes conocen como el argumento, bueno, cómo voy a meter presa a la persona jurídica, o qué capacidad de dolo puede tener una persona que no es física, de motivación en la norma, etc., ¿no? Discusiones que pueden ser de índole de la posibilidad de prevención de pena frente a alguien que supuestamente no decidía. Esto, o el paradigma de todo esto, lo pueden terminar de leer en el famoso caso Fly Machine, donde la disidencia de Zaffaroni dice que no puede haber responsabilidad penal de las personas jurídicas, en un fallo que confirma la responsabilidad penal de las personas jurídicas en un tema de contrabando. A partir de ahí, uno dice, bueno, no había un artículo de Aguirre Barrio, que también fue un maestro de esta casa, que hicimos mucho, varios de los que estamos como profesores hoy, y Eduardo decía, bueno, me parece que es un tema que desde Kelsen, Coso y compañía todos dicen que no puede haber responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, después de todo eso, reapareció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y no solo en la legislación, como vamos a ver ahora, vigente, sino en los propios anteproyectos del Código Penal, ¿no? En el anteproyecto del 2007 que se hizo, que está aprobado por Ferraioli cuando era secretario de Política Criminal Alejandro Schlocker, en el proyecto posterior que es el de Zaffaroni, en esos dos, el mismo Zaffaroni, pese a lo que había dicho en Fly Machine, en su anteproyecto del Código Penal, incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en una cantidad de delitos que para ustedes puede ser hasta inimaginable, ¿no? Desde el robo, el hurto, lo ambiental, deshumanidad, etc., ¿no? Uno relee ese anteproyecto y va a ver que hay responsabilidad penal de las personas jurídicas por todos lados. A partir de ahí empezaron avances legislativos, empezó la incorporación de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas en lavado de dinero y en tributario en el 2012, diciembre del 2012. Y luego por estas cuestiones que hacen a la globalización de todo lo que se llama el derecho penal transnacional, se terminó incorporando en fines del 2017, entró en vigencia en marzo del 2018, como pueden ver en la filmina, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto que yo llamo la globalización transnacional, y lo que ustedes básicamente pueden encontrar también en otros derechos penales complejos, como puede ser el lavado de dinero, donde las normas del GAFI hacen que casi todos los códigos penales sean muy parecidos, o sea, las normas de discusión o las normas penales que criminalizan el lavado de dinero van a ver que son similares. Lo mismo ocurre en temas tributarios, y por normativa de la OECD o de la OCDE, nos obligamos como Estado a incorporar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ese momento también se incorporó por normativa o por imperio internacional para no traer responsabilidad penal, responsabilidad económica, y además para poder en ese momento acceder al crédito internacional, también se incorporó lo que ustedes conocen como arrepentido. Vino el arrepentido físico, vino la persona jurídica, que es el arrepentido no humano, y además obviamente venía también el tema de ley de decomiso, que es lo que todavía falta que se resuelva. Con ese trípode aparece una nueva política criminal en materia de delitos contra la administración pública, y aparece algo que es mucho más importante en mi punto de vista que la discusión que puede darse entre, o lo que veníamos discutiendo siempre, inquisitivo, acusatorio y todo. Cuando invitaron al Senado a hablar de esto, fue muy claro, es decir, estamos introduciendo otro derecho penal, que es el derecho penal que puede llamarse, como le gusta a los italianos, un derecho penal de negociación, un derecho penal negociacional, donde ya no va a importar tanto la discusión que se puede dar, como nosotros conocemos, en el derecho continental, de hecho, prueba,
y debate sobre cómo se reconstruye lo pasado, sino que va a entrar en un juego donde lo que se disputa es el poder del que acusa, la fuerza, ¿no?, que tiene el que se defiende, y esto de ir discutiendo y negociando si me conviene o no ser arrepentido, sea físico, o me conviene o no ser un colaborador eficaz, sea persona jurídica. Esto es lo que yo creo que viene, ¿no? Por eso, rápidamente ahora vamos a leer algunas de las cuestiones que se están dando y vamos a ir comentando estas reflexiones que yo anuncio o avanzo un poco. La responsabilidad penal de las personas jurídicas va mucho más allá de lo sustantivo. O sea, el debate que se dio, la dogmática penal, de si esto es responsabilidad subsidiaria o vicarial, o es responsabilidad penal por defecto de organización, me parece que es un debate que puede servirle a la academia, que puede servirle a discusiones en el ámbito continental. Pero es un debate que en el ámbito anglosajón no existe. Y la responsabilidad penal de las personas jurídicas nosotros la traemos del derecho anglosajón. Esa transpolación que hacemos, tenemos que también ver qué discusiones se dan en ese sentido. ¿Y por qué no existe? No existe porque, como vamos a ver, generalmente las personas jurídicas llegan a un acuerdo muy rápido, porque no les conviene el proceso penal. No les conviene el proceso penal, sea por costo de multa, sea por costos de no poder seguir funcionando, no poder seguir interviniendo en licitaciones, o sea por costos reputacionales. Pero eso es la hipótesis que yo anuncio y la vamos a ir viendo si se puede confirmar o no. Como ven en la filmina, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 2017 se amplía a todos los delitos contra la administración pública, es decir, se suma al lavado de dinero y a lo tributario, para los delitos que ustedes conocen como cohecho, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y balance de informes, ¿no?, falsos. Usted puede decir, ¿por qué se incorpora el balance de informe falso? ¿Qué tiene que ver esto con el cohecho? ¿Qué tiene que ver con la negociación incompatible? ¿O qué tiene que ver con la conclusión? Y la respuesta es muy fácil. ¿Cómo hace una empresa para pagar coimas? Una empresa no tiene caja negra o efectivo. La empresa tiene que crear ese efectivo. Para crear ese efectivo necesita una salida no documentada. Los que están en el penal económico saben muy bien lo que se conoce como facturas apócrifas o simular un proveedor, etc. Y para hacer eso necesitan básicamente adulterar un balance. Con lo cual, ¿por qué? Porque tengo que hacer ese efectivo para que después, obviamente, no puedo pagar una coima mediante una transferencia bancaria. Sería bastante ingenuo. Entonces la necesito pagar mediante algo físico, ¿no? Una coima, como le gusta decir a los americanos, un facility payment, un pago facilitador, agilizador, aceitador, pongan el nombre que quieran. Lo cierto es que se necesita esta salida no documentada. Si uno revé los casos que hubo importantes sobre investigación de corrupción, en la década de los 90 uno puede recordar IBM, en la década del gobierno de Kirchner puede recordar Skanka, por decir dos, o ahora puede recordar Cuadernos. Lo cierto es que atrás de todas esas investigaciones siempre hubo una causa tributaria, ¿no? IBM venía con una causa tributaria, Skanka venía con una causa tributaria, Cuadernos tiene una causa tributaria. ¿Y por qué? Porque obviamente para generar ese efectivo que se pagó en una coima necesitaban una salida, una factura apócrifa, porque si no, no había cómo, ¿no?, justificar o de dónde sacar el dinero. Esto es las razones por las cuales se incorpora el delito de balance falso. Se le da esta preponderancia y agravándose las penas. Las multas y las penas que se establecen en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas son más o menos parecidas a las que se estaban vigentes en contrabando. Ahí tienen la filmina, una multa de 2 a 5 veces el beneficio indebido. Obviamente acá hay una tarea pericial para determinar ese beneficio. La suspensión total o parcial de actividades, que no puede exceder de 10 años. Cualquiera me puede decir, acá ya hay un argumento en favor de la hipótesis de Castex, porque cualquier persona jurídica que pueda ser suspendida por más de 6 meses ya no es más persona jurídica, o ya no sirve como persona jurídica, porque sale del mercado.
con lo cual para un límite de 10 años es casi por la galería, es decir, lo mismo que la suspensión para participar en licitaciones y obras estatales, ¿no? Es decir, las personas jurídicas en los casos van a ser dos, las que fueron hechas como cajas de manzanas para una ficción y van a morir en el proceso, o aquellas que necesitan seguir interviniendo, donde básicamente esas son las que yo digo que van a llegar rápidamente a un acuerdo que vamos a ver ahora. La pérdida de beneficios estatales, la cancelación de la personalidad jurídica y la publicación del descargo de la sentencia. En esto más o menos se sigue lo que está dispuesto en el año 2012 respecto de lavado de dinero, respecto de tributario y, como les decía, respecto de contrabando. Acá empiezan a aparecer unas ideas, alguien podría decir desde lo procesal, de principios de oportunidad en la investigación de las personas jurídicas, es decir, lo que los americanos llaman, o los angloamericanos llaman, un acuerdo de no persecución. Aparece la exención de pena cuando por una denuncia espontánea y mediante la implementación de un sistema de compliance, la persona jurídica trate de colaborar y empezar a colaborar con los fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir un poco parecido al tributario. Bueno, yo me presento espontáneamente, revelo ciertas cuestiones que hacen a un delito. Tengo también un programa de cumplimiento, un programa de autorregulación. El compliance, para los que no lo conozcan, básicamente es una idea de sostener que las personas jurídicas tienen que tener prácticas de transparencia, prácticas de buena conducta en forma interna. Es decir, yo cuando empecé a estudiar el tema es como tomarse en serio la auditoría, tomarse en serio el síndico, donde la persona tiene que mostrar a quien investigue, o tiene que mostrar a quien lo contrate, que se autorregula, que hace los mejores esfuerzos para que no haya delitos en su seno. Y esto es lo que en un proceso penal, luego, cuando tenga que entrar a tratar de llegar a una colaboración con los fiscales, mostrarles, miren, nosotros teníamos un sistema de autorregulación, de compliance, y pese a ese sistema ocurrió este delito, pero nosotros lo estamos investigando, hicimos una investigación interna y acá le traemos las pruebas. El espíritu, de nuevo, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de la naturaleza anglosajona es que las personas jurídicas se conviertan en policías privados, ¿no? en colaboradores eficaces de los fiscales, haciendo todo el trabajo que por ahí no pueden hacer los fiscales y llevando un montón de pruebas que por ahí los fiscales no podían arribar. Vamos a ver todo enseguida. Mostrando entonces el programa de integridad y mostrando que hay investigaciones internas. Todo esto, como yo les decía, es producto de la globalización y producto de lo que tiene la Filipina, que es una ley de los Estados Unidos, que es la FCPA, ¿no? Que es la ley que reprime prácticas corruptas en el extranjero. Es una ley que en su momento no tuvo mucha aplicación, pero a fines de los años 2000 empezó a aplicarse fuertemente por los Estados Unidos y que le otorga a los Estados Unidos una jurisdicción bastante amplia. Porque puede investigar, es una especie de principio universal que usan ellos para investigar actos de corrupción fuera de los Estados Unidos, y se originó por una cuestión hasta económica. La idea de ellos fue, ¿qué le pasa a nuestras compañías en el exterior? Compiten contra otras que no tienen los deberes de autorregulación que tienen nuestras compañías y están en inferioridad de condiciones. El caso Siemens, que ustedes habrán leído, fue un caso bien claro. Siemens es una empresa alemana que había contratado en algunos países del mundo, fuera de Alemania, fuera de los Estados Unidos, y había pagado coimas. Pero por reglas propias del Estado alemán, esas coimas que había pagado en el extranjero, ellos no podían descontar de ganancias, porque era un costo. Entonces, cuando pagaron la coima, entre otros países en Argentina en la década del 90, descontaron ese costo de los balances. Dijeron, es un gasto más. Así como gasto en abogado, gasto en facility payments, como dicen. Claro, la Comisión de Investigación de los Estados Unidos, porque Siemens cotizaba en la bolsa de los Estados Unidos, dijo, miren, esto es impropio. Y empezó una investigación.
y empezó a investigar a aquellos que eran testigos en Alemania y que habían hecho algo que para la ley alemana no era delito. Porque pagar una coima en el extranjero no era delito. Para la ley alemana, por decirlo anticipan, las leyes donde se investigaron. Y estalló el caso Siemens, con investigaciones en la Argentina e investigaciones en los Estados Unidos, donde aquellos que eran funcionarios y testigos en Estados Unidos, en Alemania, terminaron siendo imputados tanto en Estados Unidos como en Argentina. Esta ley les permite a ellos, ¿no?, investigar cualquier individuo o cualquier persona además que pueda haber realizado prácticas corruptas mediante incluso el uso de la moneda americana. Ahí adelante, yo voy a dejar la escuela filipina, tienen casos, que no leo bien, que por ejemplo donde se investigó compañías de Brasil y Suiza, como Braskem, casos donde se investigó compañías de Ucrania que habían cometido delitos en Ucrania, en Rusia y en México, como Teva, una empresa farmacéutica, otros que tuvieron Petrobras, Embraer, que era una empresa también que hacía aviones, todos los aviones que ustedes viajan son de Embraer, Zimmer, Key Energy, varios casos más. Y en todos estos casos la jurisdicción para investigar justamente era que se habían usado cuentas bancarias en los Estados Unidos, que había uso de servers o de emails también basados en los Estados Unidos, y había obviamente preparación de papeles y cuestiones falsas. En lo que respecta a nosotros, y fue el caso más emblemático que nos tocó, fue el caso FIFA Gate, ¿no?, donde muchas empresas, dos empresas argentinas fueron investigadas, y donde empezamos a conocer todo esto y tampoco quiero exagerar mucho, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cómo funcionaba el compliance. Ustedes conocen, estalló en el 2015 el escándalo de la FIFA, donde estaban involucrados funcionarios argentinos, tanto de Fútbol para Todos, como de empresas, como del fútbol. Y esa investigación de los Estados Unidos fue sobre hechos que habían ocurrido en toda Latinoamérica, no ya por prácticas de corrupción, sino por el uso de dólares, porque las coimas, que eran sobornos privados, porque no había funcionarios públicos involucrados, se habían hecho a través de cuentas americanas, usando dólares. Cualquier transferencia que ustedes saben que uno hace de Buenos Aires a Montevideo, no cruza el charco, va a Nueva York y de Nueva York vuelve a Montevideo, si salió de Buenos Aires, o si salió de Montevideo, va a Nueva York y vuelve a Buenos Aires. Es un viaje más largo que el autobús. Esto es porque todos los bancos tienen un corresponsal, si es moneda dólar, en los Estados Unidos. Y esto le da jurisdicción a los Estados Unidos para investigar. Entonces acá aparecen, y se vio en torneos y competencias, claro, la necesidad de ver cómo funciona el compliance. Cuando estalla el escándalo, atrás de torneos y competencias que tenían accionistas argentinos, había accionistas extranjeros de los Estados Unidos. Dos grandes empresas, que eran DirecTV y AT&T. Estas empresas designaron un estudio de abogados que designó una gran firma de estas Big Four, en este caso fue Pricewaterhouse, que vino a la Argentina a investigar a torneos y competencias. Y lo que hicieron es algo muy interesante, porque es lo que va a pasar en la Argentina cuando se empieza a desarrollar todo este tema. Dieron vuelta a torneos y competencias. Rehicieron todos los emails que se habían borrado, rehicieron todos los papeles que se habían destruido. Y ustedes me dicen, ¿eran policías? ¿Eran fiscales? No, eran abogados privados, contratados por los accionistas que estaban involucrados en el caso. Eran contadores, contratados por los accionistas que estaban involucrados en el caso. Eran expertos en informática. Todos ellos obtuvieron toda la prueba que los directores de estas compañías y sus funcionarios habían destruido. La rehicieron. Y la rehicieron para llevárselas a los fiscales americanos, los cuales confiaban plenamente en esta gente. Nadie pudo revisar eso, o sea, ninguno de los involucrados. Y toda la prueba de cargo que se usó en ese caso fue suministrado por un coimputado, en este caso por la persona jurídica. Miren qué interesante.
como la prueba, como este sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas hace que la prueba de cargo contra directores, que la prueba de cargo contra partícipes de esos directores sea creada, voy a terminar, por un propio imputado. Entonces acá alguien desde la garantía me podría decir, ¿y le avisaron cuando los interrogaron que tenían derecho a no declarar? No. Cuando revisaron los mails, ¿lo hicieron con orden judicial? No. Cuando tomaron las computadoras que estaban destruidas. No, bueno. Esto es como la privatización de las investigaciones. Y esto es lo fundamental. Y por eso digo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no va a tener una discusión tan sustantiva, porque ya la tuvo y ya está, si es vicarial, es otra organización. La discusión va a estar en el plano procesal. Porque estamos mediante estos instrumentos y mediante estas ideas de colaboración eficaz, permitiendo que la persona jurídica desarrolle investigaciones internas donde va a ser el principal aliado del fiscal y va a ser el principal enemigo de quienes eran sus empleados. Yo tuve otro caso, no ya de la justicia americana, sino de la justicia del Reino Unido, donde en la Argentina hubo una investigación muy grande vinculada a un tren que se llama el Tren Bala. Durante mucho tiempo no hubo prueba. Hasta que un día un abogado dijo, esta empresa la están investigando en Francia. Y entonces le dijo el juez, ¿por qué no le dio un oficio a Francia? Le dio un oficio a Francia. Y el francés dice, mire, la verdad que nosotros empezamos a investigar, pero esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es medio nuevo. Y como había una investigación que llevaba adelante la SFO, que es como la SEC del Reino Unido, una agencia de investigación de delitos complejos, le mandamos todo a ellos, porque también acá aparece otro tema procesal que es, como estas cuestiones son transnacionales, Francia no quería violar el nevicinide, cuestión que a otros países poco le importa menos, ¿no? Por ejemplo a Estados Unidos y a los anglosajones, ahí al Reino Unido. A los anglosajones no se toman tan en serio el nevicinide como se lo toman los continentales. Tema lavado de dinero, tema tributario o estos temas de fraudes o de corrupción. Y lo cierto es que este juez le contesta al argentino, no, mire, todo lo tienen los ingleses. Y entonces le mandan un oficio a Inglaterra. Inglaterra dice, sí, acá vino la persona jurídica y me trajo un montón de documentación. Alguna me sirvió y otra más o menos. Pero acá veo que hay un contrato que firmó con autoridades argentinas. Por ahí le sirve a usted. Y ese contrato que una persona jurídica había acompañado en Inglaterra, para obtener un beneficio que era seguir pudiendo cotizar, seguir pudiendo contratar, fue enviado por estos jueces o por estos fiscales del Reino Unido a la Argentina. Y en la Argentina fue usado por otro juez para incriminar a un empleado de esa persona que se había arrepentido en los Estados Unidos. Claro, el empleado dijo, escúcheme, la prueba de cargo me la produjo mi propio empleador. ¿Cuál es la paradoja de todo esto entonces? Estamos frente a un sistema muy interesante desde el punto de vista procesal, porque las personas jurídicas se van a convertir muchas veces en los proveedores de toda la prueba de cargo contra los directores, contra sus empleados, y se va a producir un debate muy interesante en la idea de cómo se va a reconstruir ese proceso. O sea, los fiscales van a tener de aliados muchas veces en la producción de pruebas, como traté de contárselo sucintamente, que pasó en el caso Torneos, a las propias personas jurídicas. En el caso Escanca también pasó algo parecido, en una prueba de cargo que la sala cuarto de casación consideró válida, era una grabación privada que habían hecho los empleadores respecto a un empleado. Primero se dijo que era nula y luego se ratificó. Esa es una de las pruebas más importantes. ¿Quién la suministró? La persona jurídica. Esto es, para mí, lo más interesante que va a aparecer de ahora en más en discusiones de personas jurídicas, es decir, los aspectos procesales, porque va a haber problemas de validez probatoria en las investigaciones internas, va a haber problemas de la espontaneidad o la libertad, llamémosle principio de Montenetur, en el aportamiento de prueba, y va a haber problemas también en discusiones de delaciones en los procesos penales. Por eso, la persona jurídica y la persona jurídica o la responsabilidad de las personas jurídicas nos va a dar mucho que hablar, más en materia procesal que en materia sustantiva. Muchas gracias.
Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas que quieran convocarle a Francisco Castells. Yo me animo a hacer la primera, que tiene que ver con que Francisco está haciendo una apuesta muy fuerte a la especie de joint venture que van a tener los fiscales con las personas jurídicas que aporten las pruebas y cómo se va a configurar un nuevo proceso penal, o de alguna manera, por llamarlo así, a partir de esa predicción, ¿no? Tal vez la pregunta que yo tengo es, en todo esto que es una prognosis, ¿qué expectativas cifras vos, Francisco, sobre la aprehensión que el sistema penal va a tener puertas adentro, lo que es la administración de justicia, siendo que de alguna manera es un poco conservador, tal vez el modo de conducirse, teniendo en cuenta también que hay una especie de exacerbación de la formación en materia de compliance en lo que es el ámbito privado, lo que son los abogados en la profesión liberal, que parecieran estar en ese sentido tomando un paso, un tramo un poquito más ventajoso que el que tienen los operadores de justicia, que apenas si están tal vez asomando su nariz sobre todo este tipo de temáticas que francamente parecían ser muy novedosas. Sí, a ver, todo lo que tiene que ver con el compliance y la moda del compliance, todas las personas jurídicas que intervienen o transnacionales que están en la Argentina, todas tienen compliance desde hace muchísimos años, porque si cotizan en bolsas en el extranjero, necesitaban ese sistema, que es un sistema de autorregulación. Obviamente ahora la discusión que se da, y como yo les decía al comienzo, nuestra investigación fue resaltada por la Oficina Anticorrupción, y se empezaron a crear guías de cómo hacer esta autorregulación. Va a depender también de la entidad de la persona jurídica, no es lo mismo una pyme que una persona jurídica transnacional. Pero el compliance no es que va a eximir de pena por tener compliance, ¿no? Una discusión dice, bueno, yo tengo compliance, entonces cumplo las normas ISO 9000, por decir algo, y ya nadie me puede investigar. No, el compliance va a ser una muestra de, bueno, vos qué hiciste. Es como cuando uno, no sé, le investigan por un accidente de tránsito. No, mire, señora, ¿sabe qué? Falló el auto, pero yo el auto lo llevaba todos los días a arreglar, le controlaba las ruedas, lo llevaba al mecánico. Falló, bueno, falló, pero yo tuve un deber de cuidado previo respecto de este auto, o en medicina. Yo hice todo lo que teníamos que hacer y no obstante pasó. Un poco el compliance va a servir para decir, hicimos todo lo posible para evitar que se produzcan este tipo de actos ilegales, pero bueno, sí, se nos escapó la tortuga. ¿Y por qué? Porque este tipo fue más vivo o por lo que fue, ¿no? Obviamente que estas normas aparecen muchas veces en los que contratan, en todo lo que es la contratación con el Estado, van a tener que mostrar sistemas de cumplimiento para decir, básicamente, conocer a tu proveedor, porque en general, lo que también la práctica muestra es que cuando se pagan coimas, por ejemplo, delitos de corrupción, no paga la persona jurídica, sino que lo hace tal vez, el dinero se genera por contrataciones en cadena y termina pagando uno de muy abajo mediante salidas ya no documentadas, etc. Entonces ahí aparece, así como el lavado aparece, conozca a su cliente en compliance y en estos temas de contratación con el Estado. Bueno, conocer también a tus proveedores. Si vos estás contratando con el Estado, no podés tener, además de proveedor, a una persona jurídica que es de alguno de los que vos estás contratando. O sea, yo construyo y tengo una empresa de construcción, no puedo después alojar a mis empleados en el hotel de un funcionario de alta jerarquía, porque eso es claro que yo estoy haciendo algo incompatible con la ley de conozca al proveedor, que podría ser sospechoso esa cuestión. Esto como idea. Después aparece sí de nuevo otro tema que es no puede llevar a desarrollar ese sistema, y eso Alejandra lo va a aportar también, imagino, en lo procesal, sin un sistema de oportunidad. O sea, estos sistemas funcionan con acuerdos de no persecución penal, con lo cual
también tiene que ver con el control de discrecionalidad. Todos estos sistemas tienen guías donde los fiscales, para decidir, por ejemplo, no perseguir a determinadas personas jurídicas, tienen que exigirle un montón de cuestiones que se fueron estableciendo y no dependen del capricho de ese fiscal. Me tocó el fiscal López, no me exige nada, como a veces pasa el Provello, y después me tocó Gutiérrez me pide más que López. No, tiene que haber guías muy claras en esto, tomarse en serio para que el sistema funcione, porque no hace, bueno, ya ¿qué le pido? No, miren, tenemos que hacer como reglas. Las reglas tienen el nombre de un fiscal, ¿no? Porque no me llaman Smith, pero pongamos que se llama Smith, digamos, las reglas de Smith, ¿no? Que fue elaborando como si fuesen acá las reglas de Villar o de Boninsky, ¿no? Por decir. Y entonces es un checklist de todas esas reglas que se fueron cumpliendo para así otorgarse la exhibición de pena, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sin acuerdos de no persecución, sin la posibilidad, si no pasa lo mismo pasa con el arrepentido que pasa ahora. Digo, si uno solo le da la potestad de negociar la libertad, está convirtiendo a la prisión preventiva en el necesario requisito para que alguien se arrepienta. O sea, ¿qué te puedo otorgar? La libertad. Bueno, para otorgarte la libertad, ¿qué necesito? Tenerte preso. En realidad es porque debería ofrecerte para que te arrepientas otras cuestiones que hacen a un proceso penal. Por ejemplo, eximirte de pena, no solo atenuártela en la escala del... Si uno dice, en un proceso de corrupción, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los últimos casos más grandes de corrupción? O sea, IBM, Escanca, Armas. ¿Hay condenados presos por esos casos? No. ¿Cómo terminamos? Por prescripción. ¿Me conviene arrepentirme o me conviene esperar que pase el tiempo? ¿Te conviene esperar que pase el tiempo? Entonces, ¿cuál es el incentivo de arrepentirme? Ahora, el cuaderno se puso de moda el arrepentido porque, bueno, lo meto preso para que te arrepientas. Pero ahí hay una falacia, hay un problema. Y que también lo origina la ley, porque no le da otras facultades a los fiscales. Si a los fiscales les dice la facultad de poder no perseguir el que va a ser colaborador y que es una especie de testigo protegido, posiblemente no tenemos los problemas que tenemos hoy con el abuso de la prisión preventiva para que la gente se arrepiente. Bien, ¿alguna otra pregunta por parte de ustedes? Bien, entonces le agradecemos nuevamente a Francisco. Yo no sé si... Si tengo que ir a volver esto, tengo que ir a buscar una hija. Exactamente, ya nos había avisado que iba a estar saliendo anticipadamente. Te excarcelamos de alguna manera. Muchas gracias y disculpas a mis coexpositores, pero muchísimas gracias. tengo posición de garante con mi hija. Bueno, seguimos con la segunda exposición. Yo no voy a seguir hablando de compliance porque ya Francisco lo hizo con absoluta solvencia. Lo que sí traté de encontrar es algún vínculo, porque estamos con temas de alguna manera muy variopintos, ¿no? Aquí encontré un señalamiento de un profesor de esta casa de estudios, que es Diego Silva. Él tiene dicho que los juristas y los abogados penalistas y después los jueces y los fiscales, por lo cual se convalida un poco esto de que los jueces y los fiscales llegan siempre un poquito, tal vez más tarde, no por la distinguida jueza que tengo aquí a la derecha, sino por todos los demás. Bueno, que ellos han experimentado un cambio en el lenguaje, producto de la irrupción de categorías relacionadas con el compliance, ¿no? Sisman habla de un lenguaje CP, no por código penal, sino por el término corporate compliance, que, bueno, de alguna manera introduce algunas voces propias de lo que es el derecho angloamericano, como señalaba Francisco recién. Y sí, además dice que tal vez podemos encontrar un ejemplo similar, aunque lo acota, ¿no? Dice que esto está más acotado y castellanizado, en lo que sucedió con conceptos tales como acusatorio adversarial y litigación penal. Términos que hace 10 años, dice Sisman, nadie hubiese imaginado que podían instalarse cómodamente entre nosotros. Bueno, esto me sirve a mí como salvoconducto, como puente que encontré, más allá de que estamos hablando de un panel que tiene como eje central lo que son cuestiones modernas en el derecho penal, para introducir a Alejandra Lió, quien nos va a hablar precisamente ya en el terreno procesal penal, de lo que tiene que ver con la valoración probatoria y la audiencia de prueba. Antes de darle la palabra, me gustaría que conozcan que Alejandra es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es egresada de la maestría en Derecho con especialización en litigación oral
por la California Western School of Law. Ella es especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UBA, doctoranda en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, es profesora adjunta interina de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, docente de posgrado de esta casa de estudios en las materias de teoría del caso y audiencias preliminares, en el programa de actualización en litigación penal actualmente. Ha sido docente de la especialización en Administración de Justicia, donde fue docente mía, a pesar de que no lo puso en sus antecedentes, no sé cómo se le ocurrió obviarlo. Profesionalmente se desempeña como jueza nacional en el Tribunal Correccional, es capacitadora para la reforma penal por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y autora de numerosas publicaciones, entre ellas Audiencias Preliminares, que es este libro de Lidot, de los 16 que ustedes tienen aquí adelante. También tiene bajo su autoría los libros Repensando la prueba en el proceso penal adversarial, de Editorial Amurabi, y Las formas de iniciación del proceso penal, su publicación tal vez más reciente, de Ediciones del Sur. Sin más, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecerle a Editorial Lidot, a Lorena Banfi, que es la directora quien me permitió realizar esta publicación, y obviamente a todos ustedes, al igual que lo hizo Pancho, un día lluvioso, digamos a esta hora, que todavía están acá con ganas de escuchar novedades. Te la pusimos difícil, Daniel, con el paso entre temáticas. Vamos a ver cómo te las arreglás ahora cuando le toque el paso hacia Javier. La idea de esta conversación pequeña que pretendo hacer aquí tiene que ver con poner en valor lo que tiene que ver con las cuestiones de litigación, pero específicamente litigación vinculada con audiencias preliminares, dado la obra que aquí estamos comentando. Nosotros vivimos, aprendimos, mamamos el sistema inquisitivo como mucho inquisitivo mixto, ¿sí? Estamos todos acostumbrados a que un proceso penal es un proceso por escrito, es un proceso donde van y vienen papeles, y que en algún momento, hace muy poco, yo he jurado como en lo criminal y correccional y vengo de ser fiscal en la provincia de Buenos Aires. Entonces me encontré con que mi realidad laboral es la misma que yo estudiaba en el año 92 en esta casa de estudios, ¿no? Como que nada sucedió a nivel de la justicia nacional entre el año 92 y el año 2019. Seguimos, hoy le decía a Daniel, que me preguntaba qué tal el juzgado, poniendo papeles por recibido agreguese, y parece que con eso solucionamos algo, y la verdad es que lo único que hacemos es estirar procesos al infinito sin dar una solución concreta a los conflictos que la gente pretende que resolvamos. Desde este enojo, ¿no? Porque la verdad es que la justicia nacional sigue siendo el único lugar donde esto sucede de esta manera, sin perjuicio del Código Procesal Penal Federal, puesto en marcha muy recientemente en la ciudad de Salta, digamos, en la provincia de Salta. Lo cierto es que el resto del país está ayornado desde hace más o menos 20 años, digo, a partir de mediados de la década del 90 hasta esta parte, todas y cada una de las provincias, en mayor o en menor medida, han adoptado, además de lo que ya sabemos, el juicio oral y toda esta cuestión, un adelantamiento de la oralidad para resolver cuestiones concretas que tienen que ver con todo lo que sucede en la etapa preliminar, ¿sí? Las excarcelaciones se piden oralmente en una audiencia, se resuelven en una audiencia, las cantidades de la misma manera, y esto tiene que ver, o mejor dicho, me gustaría a ustedes contarles el marco teórico desde el cual estoy hablando en esta charla, digamos, esta tarde. Lo primero que quiero marcar es Binder, lo que manifiesta desde hace décadas y décadas y décadas, uno de los más grandes ideadores, ¿sí? Binder tiene de estas cabezas privilegiadas que permiten repensar todo el tiempo las cosas que a uno le llegan como tarde, ¿no? Lo que Binder está diciendo en la década del 90, uno recién lo terminó entendiendo a mediados de la década del 2000 y así estamos. Pero bueno, por lo menos tenemos a uno de estos pensadores que van revolucionando junto con el maestro Mayer también todo lo que tiene que ver con las cuestiones procesales y nos permiten estar hoy discutiendo esto. Binder lo que sostiene es que en los últimos años, no solo en la Argentina, sino a nivel regional, digo, países como Uruguay el año pasado, pero lo ha hecho, Bolivia a mediados de la década del 90, digo, toda la región, Perú hace muy pocos años también, de distintas maneras, Chile, a ver, un gran formador de todos nosotros han sido los profesores y la práctica chilena.
todos, en mayor o menor medida, han traído la oralidad a etapas mucho más tempranas en el proceso penal. Esto es lo que Miller ha dado en llamar una especie de revolución de los movimientos reformadores hacia estos sistemas acusatorios adversariales. Ya hoy en día hablar de acusatorio parece de modé, todos estamos hablando de procesos adversariales. ¿Por qué adversariales? Porque la mirada está puesta en la contradicción entre las partes. Digo, hay algo que resolver en la medida en que haya alguien que tenga algo para discutir. Si no hay nada para discutir, porque estamos de acuerdo, que es lo que decía Pancho hace un rato, esto del principio de oportunidad, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? En la medida en que no haya controversia, en la medida en que no haya nada para discutir, pues ocupémonos de otra cosa. ¿Sí? En segundo lugar, lo que ha venido desde estos últimos años, digo 20 años a esta parte, tiene que ver con el conocimiento de las herramientas de litigación. La litigación, que aparece como una cosa mágica, ¿no? que uno tendría que aprender, en realidad es la puesta en práctica todos los días de prácticas, ¿sí? de prácticas que realizan los operadores a la hora de poder llevar adelante sus presentaciones en estas audiencias. ¿Sí? Todos sabemos que las audiencias preliminares no se abre a prueba. En la audiencia preliminar lo que existe son dos partes, acusación y defensa, más allá de que la acusación pueda ser pública y además privada, no importa, lo cierto es acusación y defensa, explicándole al juez, argumentando ante ese juez o ante esa jueza, cuál es el punto que pretende uno y que el otro está contradiciendo. ¿Sí? En todas las audiencias hay un requeriente y hay un requerido. No importa qué es lo que sea que se esté discutiendo, tiene que haber este pivot, digamos, entre dos posiciones alternativas, porque si no la audiencia no tiene sentido. Ir a una audiencia a decir que el otro tiene razón, pues, ¿sí? Y esto es en general lo que hacemos por escrito, ¿no? Mandamos un papel para acá, otro para allá y en definitiva no hay nada que se esté discutiendo. Entonces, las herramientas de litigación lo que han permitido es esto de formalizar incluso el discurso, ¿sí? Ya nadie habla del principio de inocencia para pedir una excarcelación. Es casi insultar a un juez o a una jueza explicarle lo que dice el artículo 18. Lo que uno intenta explicarle a ese juez es por qué en este caso concreto no corresponde una medida de coerción o sí corresponde una medida de coerción, pero no solo desde lo discursivo, sino intentando discutir hechos. ¿Sí? Uno no se queda con el título de existe peligro de fuga. Mire, señor juez, existe peligro de fuga por esta otra cuestión y esto está fundamentado en esto otro. ¿Sí? Existe peligro de fuga porque la persona es extranjera y tiene familia en el extranjero y entonces por esa razón entiendo que además porque posee dinero en la cuenta bancaria es posible que... ¿sí? Todos estos argumentos hacen a que las herramientas de litigación nos hayan enseñado que lo que se discute o desde donde se discute en estas audiencias preliminares es desde una oralidad argumentativa. Nadie trae al titular del banco para que le cuente al juez si existe una cuenta bancaria, nadie trae un testigo para que le cuente al juez, sino que las partes, de acuerdo a los principios de buena fe, que es otra de los principios que rigen todo lo que tiene que ver con las herramientas de litigación adversarial, le comentan al juez, ¿sí? No le mienten al juez, que nadie va ante un juez a mentir ni a inventar información, sino que le dan argumentos al juez para que pueda tomar esa resolución y si no se lo dan, es el juez el que se los va a pedir. ¿Sí? El juez no es un juez buscando llegar a la verdad, como los jueces de aquella época, ¿sí? los del Código Napoleónico, sino que es un juez que va a resolver en la medida en que tenga información. Y si las partes no le dan información, si las partes omiten información, pues no va a poder resolver acabadamente, ¿sí? Como los chilenos dicen, no va a poder tomar una resolución de calidad, porque no tiene información de calidad para llegar a ese asunto. El tercer punto dentro de este marco teórico que pretendo contarles hoy a ustedes tiene que ver con que no se ha perdido de vista este principio general acerca de que es la acusación la que tiene la carga de la prueba. ¿Sí? Nadie está diciendo que ha dejado de existir el principio de inocencia, ni mucho menos se afirma que ya no existe el onus probandi. La carga de probar la sigue teniendo la acusación, en particular la acusación pública. Ahora, esto no quiere decir que la contraparte no tenga la carga de persuadir a ese juez. ¿Sí? Ambas partes, la acusación y la defensa, tienen la carga de persuadir respecto de aquello que quieren que el juez resuelva. Por lo tanto,
si bien la defensa no está obligada a producir prueba, lo cierto es que a la defensa le conviene producir prueba, ¿sí? Dejamos de hablar de defensores que están esperando a ver en dónde se equivoca ese fiscal para entonces plantear una nulidad, y estamos hablando de defensores que van a una audiencia también a argumentar sobre prueba que se ha producido, porque es a ellos a quienes les interesa mejor que a nadie convencer a ese juez o a esa jueza en términos de que es más fuerte la posición que le están planteando. En cuarto lugar, y aquí es donde empieza a aparecer esta idea de el foco que quiero hacer sobre la audiencia de prueba, aparece una gran verdad que tiene que ver con que los dos sistemas de valoración probatoria que se utilizan en sistemas adversariales son, por un lado, el de la íntima convicción, relacionado con quién, con los jueces legos, con los jurados. Hoy en día son más de 4 las provincias que ya han desarrollado muchos juicios por jurados, incluso la Corte Suprema, hace muy poquitito, el 2 de mayo de este año, ha resuelto sobre el fondo en relación a una cuestión planteada en la provincia de Neuquén. Digo, ya no es que solo lo vemos por la tele esto, sino que forma parte incluso de las prácticas de, aquí nomás, usando la General Paz, provincia de Buenos Aires, tiene juicio con jurados desde el año 2016. Y por otro lado, digo entonces, un sistema de valoración probatoria, íntima convicción, otro sistema de valoración probatoria, el sistema de la sana crítica racional. Ambos sistemas poseen cláusulas de escape para esos jueces en la medida en que no logren, ¿sí?, llegar a lo que luego veremos, que tiene que ver con la idea de duda razonable en el caso de los jurados y de indubio pro reo, una cuestión que estamos mucho más acostumbrados nosotros a manejar. Desde este marco conceptual, entonces, la idea es que tenemos que empezar a replantearnos muchas de aquellas cuestiones vinculadas con la prueba que venimos repitiendo desde Mittermeier y Florian, ¿sí?, mediados del siglo pasado, porque se ha cambiado el dispositivo mediante el cual se arriba a sentencias condenatorias o absoluciones, o a sentencias de no culpabilidad, como se dice en el caso de los jurados. Desde este lugar, entonces, la idea de estas palabras tiene que ver con empezar a generar conciencia en todos nosotros, operadores del sistema de justicia, profesores, ¿sí?, simples ciudadanos, acerca de necesitamos un nuevo saber probatorio, un nuevo saber vinculado con la valoración probatoria que nos permita ir de la mano con estas nociones nuevas que fueron apareciendo. De otro lado, lo que quiero destacar también es un proyecto piloto que se puso en marcha en junio del año pasado, junio del año 2018, en la provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en consonancia con el Ministerio Público Fiscal, entendieron que el foco, el meollo de toda la cuestión en el sistema adversarial pasaba por lo que nosotros llamamos audiencia de prueba. ¿Qué es la audiencia de prueba? Es la audiencia intermedia, ¿sí? Es la etapa crítica, es aquel momento donde se hace la crítica de la IP, digamos, de investigación preliminar, que nosotros en aquel momento estudiábamos como instrucción, y donde estamos dándole paso hacia la etapa de juicio, dando paso hacia la etapa de juicio. Esta audiencia en particular, que está así prevista en el Código de la Provincia de Buenos Aires, lo que prevé es la posibilidad de discutir la prueba, ¿sí? Discutir qué cosa, hoy en día ya no lo llamamos prueba, lo llamamos evidencia. ¿Por qué lo llamamos evidencia? Porque prueba es aquello en lo que se convierte la evidencia una vez que llega al contradictorio. ¿Y dónde sucede el contradictorio? En el juicio. Por lo tanto, todo lo previo no es prueba. Todo lo previo es evidencia que se valora en pos de saber si alcanza para llegar al juicio o si es conveniente una salida alternativa. Lo que en este proyecto piloto de la provincia de Buenos Aires, a través de lo que les comentaba, que comenzó operando en 4 departamentos judiciales nada más, Mercedes, Arte Campana, Quilmes y Dolores, hoy en día está llegando a otros departamentos judiciales, San Martín por ejemplo. La Corte lo que obliga a los operadores es a dirimir en esta audiencia, y no después, cualquier tipo de salida alternativa, ¿sí? Miren, señores operadores, si ustedes quieren llegar a un juicio abreviado, este es el momento. Porque si ustedes hacen todo el trabajo de debatir sobre qué evidencia pretenden llevar a juicio, entonces en una semana van a tener el juicio. Ni siquiera les da chance a los operadores de arrepentirse, ¿no? Esta cosa de audiencias puestas a 6 meses vista que hacen que la situación cambie. Si ustedes deciden discutir sobre qué evidencia conviene o no conviene, entonces vamos a un juicio en forma casi inmediata. De esta manera, lo que se ha logrado, lo que se ha intentado
con muy buenos resultados en la provincia de Buenos Aires es que esta audiencia preparatoria del juicio sirva para varias cuestiones. Primero, advertir si es necesario un juicio, y un juicio solo va a ser necesario, insisto, si hay algo para discutir. Y no cualquier cosa, porque si lo que pretendo discutir es una pena, entonces no es necesario un juicio sobre responsabilidad, porque estamos de acuerdo que existe responsabilidad. En todo caso, lo que discutiremos es cuánto de responsabilidad, ¿sí? La segunda cuestión es depurar la actividad de juicio. Depurar la actividad de juicio implica saber, insisto, una vez que decidimos que sí hay algo para discutir desde los hechos, sobre si algo sucedió o no sucedió, en términos típicamente relevantes, y además sobre si la persona que tenemos como imputada ha sido o no partícipe de ese hecho, en ese caso, depurar la actividad del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Ver qué evidencia, ¿sí?, es necesario debatir en el juicio. Esto lo que permite, por ejemplo, es que si ese defensor pretende discutir la autoría, pero no la existencia del hecho, solo lleve a juicio aquella evidencia, pretenda abrir la prueba que tenga que ver con la autoría y no con todo lo demás. ¿Cómo se resuelve esto? A través de lo que se deben llamar acuerdos probatorios. En realidad no son acuerdos sobre prueba, ¿sí?, no es sobre la prueba A y la prueba B, sino acuerdos sobre los hechos. Mire, señor juez, entre el fiscal y yo, imaginando que fuese defensora, acordamos que tal persona falleció, que el fallecimiento se produjo tal día, tal hora, y que el fallecimiento se produjo de esta manera. De ese modo, se acotan los tiempos del juicio, claramente, y además se va a discutir lo que se tiene que discutir, que es si fue o no fue la persona que está siendo sometida a proceso. Estas estipulaciones probatorias comenzaron a efectuarse en forma muy tímida y comenzaron a exacerbarse cuando se dieron cuenta de la importancia que tiene a la hora de que los juicios sean conjurados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escuchar un debate que demora 3 horas que escuchar un debate que demora 5 días, donde la mitad de las cosas que se están discutiendo, las partes en realidad no las tienen controvertidas, los dos están de acuerdo con que esto sucedió de esta manera. Me van a pasar el papelito de los 5 minutos y vamos a hacerlo lo mejor que podamos. La prueba se puede discutir desde distintos aspectos. Esto me interesa remarcar, lo que tiene que ver con la relevancia, esto es cuán necesaria es esta prueba para acreditar o desacreditar un hecho. Se puede discutir desde la credibilidad, se puede discutir desde el peso probatorio, se puede discutir desde el modo en que esa prueba fue incorporada al proceso. Esto tiene que ver con la cadena de custodia, por ejemplo, y se puede discutir desde el contenido y el continente, muchísimas cosas que estamos trabajando o que he trabajado en alguno de estos artículos. Para ir cerrando y que Daniel no se enoje, entonces, vamos a ir pasando de a poquito. La idea es la siguiente, y esto es lo que me interesa remarcar. ¿Tenemos herramientas de litigación? Sí, las tenemos. Tenemos en marcha muchísimas prácticas vinculadas con estas audiencias preliminares. Lo que nos está faltando, y esta también era un poco la idea de esta charla, tiene que ver con qué contenido le estamos dando nosotros a cuestiones tales como, en nuestra época estudiábamos, certeza positiva, ¿sí? ¿Qué contenido le estamos dando a cosas tales como duda razonable? ¿Qué contenido le estamos dando a lo que los americanos y nosotros ahora, porque también tenemos jurados y así se encuentra incorporado en todas y cada una de las leyes que prevé el juicio con jurados, a esta idea de más allá de toda duda razonable, ¿sí? Ustedes saben que cuando hay un debate con jurados, las partes tienen que proponerle al juez profesional, instrucciones generales. Entre las instrucciones generales le tienen que dar algún tipo de soporte, ¿sí?, soporte de racionalidad a esto de más allá de toda duda razonable, porque antes de retirarse a deliberar los jurados, ese juez le va a tener que explicar a los jurados cuál es el estándar de más allá de toda duda razonable. Digo, es una tarea, capaz no para hoy a la noche, pero a lo mejor sábado si están muy aburridos, sentarse a pensar cómo le explico a alguien que solo puede condenar si tiene una duda o si no tiene una duda más allá de lo razonable, ¿sí? Esta cuestión vinculada con cómo se valora la prueba y cómo racionalizo el estándar para explicárselo a otro, está teniendo algunos problemas, primero porque es muy complejo, ¿sí? En cada juicio con jurados
la explicación es distinta, y segundo, porque aparecen muchas voces desde la epistemología, entre ellos Larry Loudoun, que es un profesor americano, que dice, mire, la verdad es que esta cuestión del estándar es sumamente subjetivo, tenemos que empezar a encontrar estándares objetivos para transmitir a los jurados en qué porcentaje, ¿sí? Digamos, si usted llega a alcanzar un 95%, entonces puede condenar, pero si es menos no. La pregunta es, ¿cómo le explicamos a alguien? ¿Cómo nos explicamos a nosotros mismos cuando alcanzamos un 95% de certeza o un 85% de certeza? Estas voces lo que dicen es, necesitamos estándares objetivos. Y esto de los estándares objetivos en realidad nos empieza a hacer eco respecto de algo que todos conocemos, que es esa idea de la prueba tasada, ¿no? Porque qué mejor estándar objetivo que decir, mire señores jurados, si ustedes tienen dos testigos que digan tal cosa, entonces tienen probado el hecho. Si tiene un testigo, no tiene probado el hecho. Estamos en un punto donde hemos afianzado cuestiones vinculadas con la oralidad en etapas tempranas, en herramientas de litigación en etapas tempranas, y hemos llegado al momento en el que tenemos que empezar a generar prácticas, generar teorizaciones vinculadas con cómo manejamos estándares subjetivos a la hora de valorar la prueba. Muchísimas gracias. Abrimos un espacio para preguntas. No sé si el público quiere formular alguna consulta. Mi interrogante pasa simplemente, tal vez cortito, por saber, sabemos que el Código Procesal Penal Federal nuevo se está aplicando en Salta hace muy poquito tiempo, en Jujuy, tiene prevista una secuencialidad a futuro, pero tal vez podamos tener alguna idea de qué margen tiene de aplicación estos institutos en nuestro Código Procesal Penal de la Nación. Si vos ves algún viso de posibilidad de ir aterrizándolo, más allá de que no haya una concreta puesta en funcionamiento de este código nuevo en la jurisdicción, pongamos de la capital federal. El aterrizaje forzoso vino de la mano de la flagrancia, ¿sí? La ley de flagrancia, sancionada en paralelo con la ley 27063, entrada en vigencia y suspendida, fue un aterrizaje forzoso para muchos de los operadores nacionales, ¿sí? La llave de la flagrancia ustedes conocen, la tienen los fiscales, en general son bastante reacios a declarar un caso como flagrante porque esto implica que van a tener que concurrir a una audiencia. Ustedes saben que a nivel de la Procuración Nacional ni siquiera concurren los fiscales, van los ayudantes fiscales o secretarios que han tenido un plus en su remuneración para concurrir a las audiencias. Le seguimos teniendo miedo a esto, al mirarnos, le seguimos teniendo miedo a la inmediación. Hay pocos jueces que resuelven, por ejemplo, oralmente en estas audiencias de flagrancia. La idea de la audiencia no solo es que las partes discutan en vivo y que se miren, que no lean. La idea de la audiencia de flagrancia es que ese juez que tiene presente al imputado, a la imputada, y presente también a quien aparece como particular ramificado un delito, le explique qué resolución toma y por qué toma esa resolución. De a poquito con la flagrancia, algunos operadores se están haciendo amigos, va a llevar bastante tiempo llegar a esta audiencia de prueba. Hay alguna cuestión vinculada con proyectos pilotos a nivel nacional también, pero el proyecto piloto habla de 1, 2, 3, 4 juzgados de los 60 y tantos que somos. De a poquito vamos a ir llegando a este punto. Lo que tenemos que tener de ejemplo es esto. Ya no se trata de lo que vemos en una película, no se trata de lo que nos cuenta un profesor americano, sino que se trata simplemente de hacer 15 kilómetros y darnos cuenta que el resto del territorio nacional lleva adelante este sistema con muy buenos resultados, muchos mejores resultados en términos de eficacia y de eficiencia que lo que tenemos a nivel de la justicia nacional. Muchas gracias, Alejandra. Bien, si no quedan más preguntas, sí, ¿cómo no? Quería preguntarle lo siguiente. Yo tengo cierta inquietud, por ejemplo, con la importancia que se le da a la presentación de imágenes, dígase cámara píxel o fotografía. Sí que anteriormente no aceptaban fotografía, años anteriores decían fotos no, para comprobar cierto tipo de actuación, a lo mejor no favorable para una persona u otra.
¿Es cierto que cambió ahora con la incorporación de, bueno, de tantas cámaras Gesell? Varias respuestas o varias cuestiones en relación a este tema muy interesante. Las cámaras Gesell son ya no evidencia sino prueba. ¿Por qué es prueba? Porque el contradictorio se realizó en ese mismo momento. Las cámaras Gesell son un adelanto probatorio. Es algo que justamente se evita realizar en el juicio y que por eso se graba y se filma, para que luego en el juicio se pueda ver eso y no traer nuevamente a quien aparece como particular damnificado, como posible víctima de un delito, para que cuente eso públicamente. Entonces, existe la posibilidad de esto, que son adelantos probatorios. Esto específicamente se ve en el juicio y no hay ningún inconveniente. ¿Por qué se puede hacer de esa manera? Porque justamente se llevó adelante con el control de las partes y con un juez garante, digamos, más allá de que sea un juez nacional y no criminal y correccional, pero digo, hay un tercero imparcial que estuvo velando por el fair play entre las partes a la hora de desarrollar esa evidencia. Con relación a las fotos, que también es una cuestión interesante, nada dice, o mejor dicho, hay una libre valoración, ¿sí? Cualquier elemento es prueba de algo o puede ser prueba de algo. Y de ahí la discusión sobre la relevancia. Una foto puede ser relevante para demostrar un hecho, que la persona estaba fallecida, por ejemplo, ¿sí? Ahora, la relevancia, que en principio dice la regla, implica la admisibilidad de esa evidencia en el juicio, no quiere decir que no sea inadmisible porque pueda causar un prejuicio o un perjuicio indebido, ¿sí? La idea es que en esta audiencia de prueba vos vas a ir a decirle al juez: mire, señor juez, quiero presentar estas fotos como prueba. La contraparte que te va a preguntar: ¿cuál es la relevancia? Le vas a responder: la relevancia es que yo quiero acreditar que esta persona está fallecida. El juez te va a decir: mire, en principio es admisible, pero usted, para acreditar ese mismo punto, que la persona estaba fallecida, ya va a traer al autopsiante, al policía que llegó al lugar y va, porque usted ya me dijo que quiere el policía que llegó al lugar y vio a esta persona fallecida. Va a traer el certificado médico, el certificado de defunción. Entonces, más allá de la relevancia que pueda tener esa foto, lo cierto es que o puede ser sobreabundante, que es una de las causales de inadmisibilidad, o puede generar un prejuicio indebido, porque en realidad la foto es mucho más explícita que lo que pueda contar alguno de estos tres testigos. Entonces, lo interesante de esta audiencia es que uno empieza a desmenuzar ya no solo qué evidencia es necesaria para acreditar qué cosa, sino ante un cúmulo determinado de evidencias, bueno, ¿es necesario? ¿No es necesario? En términos de inadmisibilidad por alguna de estas dos razones que te cuento. Es muy interesante la discusión y si algún día están libres y cerca de la provincia de Buenos Aires, San Martín es un lugar ideal para ir a ver cómo se maneja el juicio conjurado, que es el lugar donde esto descolla. Muchísimas gracias. Avanzamos finalmente con la disertación que va a tener a cargo Javier Álvarez, con quien tuve el gusto de compartir la función pública en el Ministerio Público Fiscal de la Nación durante bastante tiempo, años atrás. Javier nos va a hablar sobre problemas vinculados al delito de pornografía infantil, en particular la incorporación de su simple tenencia al Código Penal. Rápidamente, quiero que sepan que Javier es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Palermo y por la Universidad Abierta Interamericana, y titular de la materia de delitos contra la integridad sexual de la Facultad de Derecho de la UBA. Profesionalmente, como dije, se desempeña en la Procuración General de la Nación y es autor de diversos trabajos, entre ellos su último libro, Delitos Sexuales, Coerción Sexual en Internet, de editorial DID, de 2018, que tuve el gusto de poder reseñar un poquito atrás, por lo cual le agradezco muchísimo a Javier. Todo tuyo. Bueno, tenemos, me parece, poquito tiempo, así que voy a apurarme para no comprometernos con la organización del evento. Pero sí, arrancar primero sumándome a los agradecimientos al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho, que es y el conjunto de editoriales que son quienes organizan este evento, que resulta muy interesante, no solamente porque nos permite a los autores difundir nuestros trabajos, sino también conocer los trabajos de nuestros colegas,
y que se arme, digamos, como un clima de camaradería siempre muy bienvenido. También agradecer especialmente a Daniel, que, bueno, ya lo dijo él, yo lo iba a decir también, que compartimos un largo trecho de la función pública. Daniel, además, un gran autor y además coordina varios espacios acá editoriales, digamos, como ya mencioné, y siempre es muy generoso para invitarnos a difundir nuestros trabajos. Así que también muchas gracias a Daniel por coordinar esta mesa. Y finalmente también quiero agradecer a la editorial de IDEP, que es la editorial con la cual edité mi último trabajo, o mi última investigación, vinculada con la violencia sexual y su vínculo directo con las nuevas tecnologías y particularmente con el acceso a Internet. Y la verdad que es un espacio donde honestamente me siento muy cómodo y el equipo de gente es muy bueno, así que también vale la pena agradecerles y mencionarlos. Bueno, quizás algunos ya saben que yo hace muchos años me dedico a trabajar los delitos sexuales en diversos espacios académicos y en diversas investigaciones, en diversos trabajos editoriales. Y en ese plan, el año pasado, como les decía, publiqué este libro sobre la violencia sexual en Internet. Un poco, digamos, el libro tiene como el análisis de dos figuras que ya se encuentran, digamos, en nuestra legislación, que es el mal llamado delito de pornografía infantil y el delito que se conoce con anglicismo, que es el delito de grooming, pero también, digamos, delitos vinculados a la violencia en general, sobre todo a la violencia de género en el marco del escenario digital, con diversas figuras que se discuten un poco, no solamente desde los discursos feministas, sino también desde algunas posturas académicas y jurídicas, particularmente en el derecho comparado. Entonces, un poco el plan era presentar qué era lo que estaba pasando en este momento con esta situación en donde la sexualidad se proyecta al escenario digital y a partir de ahí aparecen nuevas formas de ejercer violencia. Pero lo que quería hablar hoy muy brevemente está vinculado con una incorporación muy reciente a nuestro Código Penal, muy reciente porque fue producto de una ley que se sancionó en marzo del año pasado, que es la ley 27.436, es una ley que reforma al artículo 128 del Código Penal e incorpora una figura bastante polémica, porque era una figura que se venía, digamos, discutiendo y se venían presentando proyectos hace mucho tiempo, y sin embargo venía frenándose su incorporación porque honestamente admite varias discusiones, que está vinculado con el delito de la simple tenencia de pornografía infantil. Cuando hablo de simple tenencia, porque digamos, lo distinguimos de la tenencia con fines de distribución o con fines de comercialización, que ya se encontraba en nuestro propio Código Penal a partir del año 2008 con la reforma de la Ley de Delitos Informáticos. Bueno, voy a editar un poco la presentación y lo que quería centrarme era básicamente sobre los dos quizás inconvenientes más fuertes que tiene la incorporación de esta figura en nuestro Código Penal, que es, por un lado, la discusión es sobre, bueno, digamos, cuál sería la afectación en términos de principio de lesividad como límite a la injerencia estatal, que una persona tenga en su poder una imagen o un video de un abuso sexual infantil. Y por otro lado, digamos, sorteado, digamos, esa primera objeción, bueno, ¿cómo podríamos en el día de hoy hablar sobre algunas cuestiones vinculadas con la prueba cuando este delito se comete en el marco de un acceso o un consumo digital conforme, digamos, lo permiten las nuevas tecnologías? Bueno, respecto del primer punto, por supuesto que a todos nos resultará éticamente reprochable que una persona, digamos, produzca un desfogue sexual a través del acceso o a través de la observación de una imagen o un video de un abuso sexual infantil, pero para el derecho penal nosotros necesitamos otras cosas para poder avanzar en la respuesta punitiva. Y en líneas generales, digamos, esos son básicamente los problemas que nos enfrentan habitualmente los delitos de tenencia, ¿no? Los delitos de tenencia presentan, por un lado, digamos, una cuestión, si se quiere, más conceptual, que tiene que ver con que lo que estamos reprochando es
casi una inacción por parte del autor o del sujeto activo del delito, porque digamos, la acción típica consiste simplemente en tener, digamos, el material. Y por otro lado, digamos, cuando se justifica, digamos, la política criminal de criminalizar este tipo de conductas, por lo general suele apegarse a bienes jurídicos más bien de carácter colectivo, ¿no? Como la salud pública, cuando nos referimos a la tenencia de estupefacientes, o la seguridad respecto de la tenencia de armas, por ejemplo. Y en el caso de la pornografía infantil, bueno, se trata de justificar básicamente por dos cuestiones. Por un lado, digamos, una política de, si se quiere, tolerancia cero frente a este tipo de delitos. Y en ese sentido se habla de una protección más global a la infancia, digamos, como un sujeto general, digamos, o genérico, colectivo, en relación a un marco de protección. No obstante, yo no estoy muy de acuerdo con esa postura. Yo creo que, digamos, uno podría buscar desde el derecho penal liberal buenas razones para poder sostener la criminalización de la simple tenencia de pornografía infantil, pero eso nos enfrenta, digamos, a plantearnos, bueno, en primer lugar, cuál sería entonces ese bien jurídico que se está afectando. Porque, digamos, cierto es que el bien jurídico, integridad sexual, que es el bien jurídico del título tercero, cuando hablamos de personas menores de 18 años, refiere en líneas generales a la protección del ámbito de autonomía de la voluntad en materia sexual, que particularmente en casos de menores de 18 años se refiere al proceso de integración de la sexualidad, ¿no? Como digamos, esta idea de una sexualidad que se va construyendo, que se va formando y que tiene que permanecer indemne a injerencias de terceros que pueden ser dañinas en ese procedimiento, en ese proceso, mejor dicho. Pero lo concreto entonces que, digamos, esa afectación se va a hacer cuando se produce el propio abuso sexual y cuando se está, en tal caso, comercializando o cuando se está distribuyendo ese contenido o esas imágenes. Pero, digamos, ¿qué pasa con aquella persona que solamente tiene la imagen, digamos, cuando el delito ya se cometió? Bien, ese es un poco, digamos, el ámbito de discusión. Uno, digamos, podría sostener, bueno, que acá habría una colisión, si se quiere, de derechos. Por un lado, el derecho del consumidor, de su intimidad y su principio de reserva, su ámbito de autonomía de la voluntad, y más allá de que nos parezca moralmente reprochable, digamos, esta tenencia o este tipo de consumos, como decíamos, para el derecho penal necesitamos algo más. Y por otro lado, digamos, buscar algún, digamos, derecho individual de ese propio menor que se vería afectado. Esa es un poco, digamos, la colisión de derechos que suele, digamos, discutirse en estos casos. Bueno, para sortear un poco este obstáculo y analizando un poco, o comentándoles un poco, mejor dicho, lo que investigué para escribir el libro, traté de buscar de alguna manera qué era lo que estaba pasando en el derecho comparado que ya había incorporado este tipo de figuras. Y ahí, digamos, me encontré con un fallo muy interesante, que ocurrió, un caso en realidad muy interesante que ocurrió en Canadá, un caso que de 1999 se llama Resina vs. Sherp. En ese caso, digamos, el Tribunal Superior de la Región de Columbia Británica en Canadá decretó la inconstitucionalidad del delito de la simple tenencia de pornografía infantil. Básicamente lo que decía es que esta norma, digamos, como estaba construida, invadía la libertad de expresión y la libertad o la privacidad personal, porque extendía el castigo a todas las personas, incluso a aquellas personas que quizás no hacían un uso nocivo de la pornografía infantil, como coleccionistas o simples personas con curiosidad, que quizás no tenían ningún fin dañino de poseer el material. Es decir, separándolo de aquellos casos en los cuales la persona tenía el material con fin de distribución o comercialización. Pero también dice, digamos, este tribunal algo interesante que también abre mucha discusión en relación a este punto, que es que muchas personas podían utilizar este material con un fin, digamos, lascivo, pero como bálsamo de aflicciones, alivianando la tensión sexual de potenciales agresores. Lo cierto es que este caso, digamos, el Ministerio Público Fiscal lo apela, la Cámara de Apelaciones confirma, esta no sé si la Cámara de Apelaciones confirma el decreto de inconstitucionalidad hasta que llega finalmente a la Corte Suprema
de Canadá, que en el año 2001 la Corte Suprema de Canadá, digamos, revoca la resolución y establece una especie de tesis o de doctrina para establecer, digamos, en qué casos digamos, criminalizar la simple tenencia de pornografía infantil podía ser inconstitucional. Entonces dice, bueno, parte de la base de que es constitucional la criminalización del simple tenedor, del simple consumidor de estas imágenes, solo en dos excepciones: cuando las imágenes representen un hecho artístico o cuando se refiere a materiales escritos. Respecto del hecho artístico, es interesante porque ahí el tribunal lo que dice es, bueno, quedará, digamos, a ojo del juzgador poder establecer, digamos, si realmente esa representación es un hecho artístico en ese caso concreto o no, para amparar justamente la libertad de expresión. Bueno, digamos, la discusión es una discusión, para resumir muy brevemente, es una discusión en líneas aparentes, porque nosotros sabemos cuando tenemos una disputa entre dos derechos y entre uno de esos derechos, el derecho, digamos, de un niño, una niña, un adolescente, prevalece siempre por el interés superior del niño, digamos, el derecho de ese menor involucrado. Y en este caso, digamos, yo creo que, digamos, el bien jurídico que se estaría afectando es el derecho a la propia imagen de ese menor, que se vería afectada con cada reproducción o con cada digamos, acceso a esa imagen en donde ese niño está siendo abusado sexualmente. Esa digamos, lesión particular es también entender a la imagen como parte de la propia sexualidad. Bueno, creo que ya nos están casi echando media patadas, pero lo que sí quería decir era simplemente dos mínimas palabras, que sorteado, digamos, como este pequeño obstáculo vinculado con poder sostener y defender la constitucionalidad de esta figura, la otra cuestión que queda es, bueno, ¿qué es lo que ocurre actualmente cuando alguien accede a ese material, pero a través de un acceso, digamos, en donde el material no se lo baja voluntariamente a su propio dispositivo electrónico, sino que esto se produce, digamos, por defecto de la propia computadora o del propio dispositivo de acceso a Internet? Bueno, hay muchas discusiones en relación a eso, no quiero entrar porque ya nos están requiriendo el salón, pero sí lo que es interesante en ese sentido es que la postura, al menos en la jurisprudencia norteamericana, está bastante dividida. Y en ese sentido, entonces, ahí apelamos un poco a esto de lo que Alejandra mencionaba recién, digamos, reforzar la idea del razonamiento probatorio en términos de la evidencia digital y de poder comprender quizás con mayor profundidad el comportamiento de navegación de una persona para poder acreditar los elementos del tipo penal. Bueno, eso reducido porque ya prácticamente nos echan, así que, bueno, no... De todas maneras, quiero agradecer el enorme esfuerzo de Javier para hacer una exposición verdaderamente sucinta de todo lo que tenía para exponer. Nos están viendo en el salón. No voy a dejar de ofrecer el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta al respecto. Y sencillamente lo que yo quiero preguntarle a Javier es, en cuanto a estas tendencias que son, si se quiere, avanzadas, en lo que es el trayecto que tiene como investigador de estos temas, ¿qué prognosis hace él sobre la cultura jurídico-penal y la cultura en general de nuestro país en cuanto a la apertura para la recepción de criterios que tal vez son bastante controvertidos y que son propios de otras latitudes, ¿verdad? Bueno, ahí muy brevemente también, me parece que eso es un ámbito bastante exploratorio. Me parece que, digamos, cuando uno lee el debate parlamentario, hablamos de la incorporación de esta figura en nuestro Código Penal, se respondió mucho a la idea de una política criminal de tolerancia cero, pero sin, digamos, analizar los reparos constitucionales que esta figura podía llegar a tener. Por otro lado, digamos, es cierto que es una figura, digamos, genera poca simpatía, entonces también eso favorece, digamos, a este avance punitivo, si se quiere, a este tipo de criminalizaciones. Pero por otro lado, digamos, me parece que quizás lo más interesante en relación a esto es esto último que no llegué a terminar de exponer, que tiene que ver con cómo analizar el consumo a través del streaming de este tipo de imágenes, ¿no? O sea, qué es lo que pasa cuando la propia computadora automáticamente baja el material sin que intervenga, digamos, la voluntad de la persona. Ahí se abre un montón de discusiones que todavía no están resueltas, al menos en la jurisprudencia que yo pude investigar en Estados Unidos están bien divididas, están bien claras las posturas.
Acá no hemos tenido todavía casos, porque la figura es realmente muy reciente. En otras legislaciones, como la legislación española, se incorporó específicamente el otro tipo del acceso para diferenciarlo de la simple tenencia. Entonces, bueno, ahí también volvemos a la misma discusión que teníamos antes. Pero a mí me parece que de todas formas la mejor manera de sortear esto tiene que ver con, bueno, quizás reforzar, digamos, o robustecer, mejor dicho, el razonamiento probatorio de la evidencia digital. Bien, ahora sí, creo que podríamos darles un aplauso a ambos expositores.